Si vos no estuviste acá el domingo pasado, te quiero animar a que escuches el mensaje que hablamos, que habló Rodo, acerca de cómo vencer nuestra indisciplina para orar. Nosotros estamos creyendo bastante que es un tiempo que Dios nos quiere llevar, primero a nosotros, dos, y después a nosotros como iglesia, a un nivel mayor de oración, de mayor intensidad, de mayor tiempo, de mayor entendimiento de nuestra vida de oración. Así que estaría bueno, si no lo pudiste escuchar, que puedas volver después a la página y escuchar ese mensaje, y que es, digamos, una abertura para lo que vamos a hablar hoy también. ¿Amén? Muy bien. Chicos, saben que yo cuando cumplí más o menos 10 años de edad, en mi cumple de 10 años, yo empecé a decirle a mi papá qué es lo que quería ganar de regalo. Unos meses antes, yo tenía un hábito de decir que para el cumpleaños hay un regalo especial, que es el regalo, y después hay regalitos que complementan el regalo. Para la tristeza de mis papás, yo tenía ese pensamiento. Entonces yo pedía algo que era lo que quería, y después unos regalitos más, unas lapiceras, unos adhesivos, unas cositas así de niña que me gustaba. Y en ese cumple, que no sé bien si era de 10 o 11 años, yo empecé a decirle a mi papá cuando íbamos al supermercado y yo miraba una bicicleta, decía: papá, ¿sabes qué? Ahora tengo ganas de aprender a andar en bicicleta y quisiera ganar una bicicleta, como 2 meses antes del cumple. Y quisiera una bicicleta color rosa. Y quisiera que la bicicleta tuviera esa canastita delante. Y como que le tiraba así, como si nada. Y entonces pasaba unos días y yo le decía: ay, ¿sabes qué? Me encantaría tener una bicicleta, pero una bicicleta rosa y una bicicleta que tuviera una de esas canastitas adelante. Y pasaba unos días y yo decía: ay, papá, ¿sabes qué? Una amiga mía se ganó de cumple una bicicleta. Y era una bicicleta rosa y tenía una canastita de esas adelante. Y yo estuve ahí. Y llegó el día de mi cumple, o un día antes, un día después, el día que me fueron a hacer una fiestita. Y mi papá me dice: por favor, anda al living y tráeme la cartera de tu mamá, que tengo que agarrar algo. Entonces yo voy así al living y cuando abro la puerta estaba una bicicleta rosa con una canastita delante y un lazo así de regalo. Y yo: ¡ah! ¡No puede ser! Y adelante, en esa canastita había una tarjetita que me habían hecho mis papás y mis hermanos de feliz cumpleaños y todo eso. Y fue un cumpleaños muy, muy especial para mí, que tengo ese recuerdo de haberlo festejado con mis amigos, y de que mi papá pudo en este año regalarme lo que yo le había pedido. Y saben que Dios con nosotros es como un papá. A veces tenemos una idea que nos construyó la religión de que Dios está en el trono allá lejos y que está muy enojado y que está sentado para hacer la justicia sobre el mundo y para castigar los pecados de las personas, y que cuando estamos en muchos problemas podemos humildemente allegarnos a Él y pedir algo. Pero no es así que nos enseña la Biblia. La Biblia habla de una relación de un papá con sus hijos. Y así como un hijo tiene la confianza de pedirle a su papá algo que quiere, la Biblia nos enseña a pedirle con confianza a Dios en oración las cosas que queremos. Y hay una historia en la Biblia que voy a compartir con ustedes hoy que me llama mucho la atención, de cómo Jesús reaccionó delante de alguien que tenía una necesidad y que se acercó a él para pedirle lo que necesitaba. Esa historia está en el libro de Lucas. Les voy a leer, yo no puse ahí porque es un poquito larga, así iba a ser muchas líneas para que leamos juntos, pero les voy a leer, si tienen Biblia ahí o si tienen Biblia en el celular y quieren acompañar. Está en el libro de Lucas, capítulo 18, a partir del versículo 35. Lucas 18 a partir del 35. Y vamos a leer
hasta el final de ese capítulo. Y dice así: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le contestaron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte y decía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús entonces se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, yo quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre recobró la vista y entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Chicos, miren, está Jesús pasando por una ciudad que se llama Jericó. Cuando Jesús llegaba a una ciudad por primera vez, la gente se ponía hacía mucho lío en la ciudad, porque la fama de Jesús ya estaba percorriendo las ciudades. Entonces, antes que Jesús llegara a una ciudad, cuando la gente sabía, ya se empezaban a mover. Imagínense, si hoy cuando viene alguien que es famoso y se queda ahí hospedado en el, no sé, Panamericano en 9 de julio, vos pasás 8 horas antes de que llegue la persona y está toda la gente ahí haciendo una concentración delante del hotel para poder mirarlo. Bueno, en esa época era eso lo que pasaba con Jesús. Toda la ciudad se ponía como loca porque va a venir a Jesús, y Jesús ya tenía la fama de que sanaba a la gente, de que liberaba a los oprimidos, de que hablaba de la palabra de Dios. Entonces está en ese contexto que Jesús está entrando en Jericó, que la gente está, una multitud que lo sigue, que habla, que el otro, y ese ciego que vivía ahí, debe ser que siempre estaba en esa misma puerta, en esa misma esquina, pidiendo limosna porque bebía de eso, empieza a escuchar ruidos, empieza a escuchar gente y dice: algo pasa, no todos los días escucho eso. Y empieza a preguntarle a la multitud qué está pasando, qué sucede. Y uno le contesta: mira que Jesús, Jesús de Nazaret está en la ciudad. Y él, como ya había escuchado la fama de Jesús y era ciego y necesitaba ser sanado, empieza a gritarle a Jesús para que venga a su encuentro a sanarle. Dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente le empieza a retar para que se calle y empieza a gritar todavía más alto, porque en el reino de Dios es para los osados, es para los corajudos, es para los que quieren perseguir la presencia de Dios. Y ese hombre empieza a gritar, y me llama muchísimo la atención que dice la Biblia que Jesús se detuvo porque escuchó y dijo: tráigame el que grita. La gente levanta al ciego y lo viene trayendo a Jesús. Ahora imaginen que tenía más o menos esa apariencia. Se notaba que era un hombre ciego, porque se nota cuando alguien es ciego. Y es más, a veces contamos esa historia y decimos: ay, era muy obvio que el ciego quería ser sanado, porque cualquiera que lo mire ve que es ciego. Pero para mí es más que eso. Aunque no fuera visible lo que tenía, porque podía ser que tenía una enfermedad que no se podía ver. Dios es omnisciente, dice la Biblia. Dios conoce todo. Sabe las palabras que vamos a decir antes que esas palabras lleguen a nuestra boca. Cuando todavía estamos procesando un pensamiento, Dios ya sabe qué es lo que vamos a pensar y hablar y hacer y qué es lo que va a suceder. O sea, es obvio que Jesús, como Dios, sabía cuál era la necesidad de ese hombre, aunque no fuera visible. Está bien que se puede ver cuando alguien es ciego, pero digamos que no se pudiera ver. Jesús, como Dios, conoce todas las cosas y sabía que ese hombre que estaba gritando: hijo de David, ten compasión de mí, lo estaba haciendo porque quería ser sanado de su enfermedad. Pero es curioso que Jesús, cuando se acerca a él, dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? Y podemos decir que tonto, porque es tonta la pregunta. Si el hombre es ciego,
y va a querer ¿qué? Quiere ver, quiere ser sanado. Y es más, Jesús ya sabía eso. Si Jesús conoce nuestra vida antes de la fundación del mundo, ¿cómo no va a saber cuál sería la petición de ese hombre que era ciego? Si Jesús ya sabía que él quería ver, ¿por qué le hizo la pregunta? Es una buena pregunta. ¿Por qué Jesús le preguntó al hombre si ya sabía lo que iba a decir? ¿Qué era lo que él quería? ¿Se les ocurre algo? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Saben qué? Cuando nosotros pedimos algo a alguien, lo hacemos porque creemos que esa persona nos puede dar lo que le estamos pidiendo. Yo empecé contándoles que yo le pedí a mi papá que me regalara una bicicleta rosa con canastita delante. Y lo hacía porque yo creía en el amor de mi papá por mí y yo creía que iba a ser su manera de poderme dar ese regalo. Si yo no creyera que mi papá me amaba lo suficiente o tenía condición de darme ese regalo, no lo hubiera pedido, ¿sí o no? O sea, cuando yo pido algo, Rafa, tráeme agua, por favor. Nico, por favor, ayúdame con el teclado. Ale, por favor, hoy trae las galletitas. Si yo pido algo a alguien, es porque tengo la expectativa de que esa persona puede hacer lo que le estoy pidiendo, ¿sí o no? Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y tenemos que pedirle algo específico, eso genera en nosotros un desafío de creer que Jesús nos puede dar lo que le estamos pidiendo. ¿Tiene sentido? O sea, si yo voy hasta Jesús y le voy a pedir que sane mi matrimonio y que cambie mi carácter y que traiga salvación a mi hermano y que me acerque a su presencia y que me haga escuchar su voz, sea lo que sea que yo le voy a pedir, mientras estoy hablando, estoy desafiando mi fe a creer en lo que estoy pidiendo. Por eso hay gente que no tiene vida de oración y que no se siente cómodo en orar, porque de hecho no cree que Dios le puede dar lo que está pidiendo. Entonces vos decís, bueno, vamos a orar para empezar la reunión. Dale la mano a la persona que está a tu lado y vamos a hacer una oración por esa noche. ¿Y sabe qué ora la persona? Señor, bendice el mundo, que haya paz y que sea hecha tu voluntad. Amén. ¿Por qué es lo que tiene fe para pedir? Bueno, el mundo, habrá de ser que Dios se interese por el mundo y va a querer la paz del mundo. Pero qué sé yo que Dios me quiere dar algo a mí o que quiere suplir mi necesidad. Entonces, cuando uno tiene que verbalizar, que pedir, que decir qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, sí o sí es desafiado a creer que Dios puede darle lo que está pidiendo. Yo personalmente creo que Jesús, cuando se acerca a ese ciego, le dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? Porque al decir, yo quiero ver, ese hombre tenía que creer que Jesús tenía poder de darle la visión. Porque él pudiera haber dicho, Señor, haceme lo que quieras, haz en mí tu voluntad. Hacé, no sé, sácame el dolor. Pero al decir, yo soy ciego y quiero ver, sí o sí tenía que creer que a ese a quien pedía podía darle la visión. ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? Recibe la vista porque tu fe te ha sanado. Es obvio que Jesús tenía poder de sanarle la vista al ciego, pero le quiso agrandar la fe o desafiarle la fe al pedirle que él le diga a Jesús qué es lo que quieres. Saben que yo y Rodo, cuando teníamos más o menos unos 2 años de casados, que teníamos las finanzas muy justas, un día se nos rompió la máquina secadora de ropas. Era una máquina que ganamos en nuestro casamiento de una tía muy bendecida que tenía mucha plata y nos regaló una máquina secadora excelente. En 30 minutos mis ropitas salían así planchadas. Era mi electrodoméstico favorito de la casa. Gigante, era enorme, ¿no? Ocupaba todo el espacio de la lavandería, pero bueno,
Era hermosa, en Curitiba hace mucho frío, no hacía sol, siempre llovía, entonces yo ponía ahí mis ropitas, salían sequitas, lindo, hermoso. Bueno, y cuando teníamos más o menos eso, unos 2 años, se rompió la máquina, hacía un ruido y no se prendía más y el aire era frío, no era más caliente. Entonces yo dejaba ahí 1 hora, 2 horas la ropa y cuando sacaba estaban mojadas. Y le llamo a Rodo y miramos, y el cable y el otro, y nada, no había qué hacer. Entonces Rodo me mira y dice, amor, vamos a orar por la secadora. Y yo le digo, pero amor, no, vamos a orar, no tenemos plata para arreglar la secadora. Y necesitamos las ropas para poder ir a trabajar, las ropas secas, y llueve y no tenemos cómo hacer. Y Dios se importa con nosotros, así que yo voy a imponer las manos en la secadora y vamos a orar para que se arregle. Y yo le digo, pero vos tenés que creer conmigo, me dice, bueno, voy a creer con vos, porque Jesús es nuestro todo, Jesús es nuestro Padre, Jesús es nuestra provisión, Jesús es nuestro sanador, Jesús y se interesa por nosotros. Y tenemos ese problema, no tenemos cómo arreglarlo. Bueno, viene Rodo, pone la mano en la secadora, ¿te acordás? Y dice, Jesús, yo sé que es una oración un poco, es una necesidad un poco fútil, pero yo te pido y creo que vos podés arreglar nuestra secadora para que podamos volver a secar nuestras ropitas y que eso sea un testimonio en nuestra vida de cómo sos tan presente y tan papá que de hecho escuchás una oración sencilla así, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, prende la secadora, amor, me dice. Bueno, prende la secadora. Y pasmen, esa secadora funcionó de ese día en adelante hasta el día que nos mudamos a Río, que fueron como 3 años más. Y siempre contábamos eso y los chicos de nuestro grupo Buena Onda, que sería allá de Brasil, decían, no puede ser que Dios te escuchó cuando te pidió de la secadora, vos estás así con Dios. Pero es que de hecho, cuando uno tiene la sencillez de creer que lo que vos necesitas, si de hecho te acercás a Jesús y le pedís con tus palabras una oración específica, no, Señor, vení en mi vida, arreglá mis problemas, hacé tu voluntad. Pedile lo que estás necesitando, decile qué es, cómo es, cuándo es, cómo es lo que querés. Dios se alegra porque lo que Dios ve cuando hacemos una oración específica es que creemos que Él nos puede dar lo que le estamos pidiendo. ¿Se entiende? Mira, hay un versículo en 1 de Juan 5:14 que dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos cuando nos acercamos a Dios. Que si yo le voy a pedir algo que es conforme a su voluntad, o sea, que yo le voy a pedir algo que es conforme a su palabra, yo no le voy a pedir, Señor, que me traigas otro marido. No, eso no es según la voluntad de Dios. Esa oración Dios no te va a contestar. Pero Dios sí va a venir a arreglar y a manifestarse en tu matrimonio, por ejemplo. Pero si vos orás algo que es muy tuyo, que es muy específico, que es algo que querés, que necesitas y que es conforme a esa palabra, dice la Biblia, tenemos esa confianza que si pedimos, Él nos escucha. Chicos, Él nos escucha cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios. Puede ser que estemos sucios, puede ser que estemos fallando, puede ser que estemos lejos. Si nos acercamos a Dios con esa confianza, Él nos escucha. ¿Y saben qué puede pasar si el creador del universo los escucha? Si el Dios de toda creación, al que nada es imposible, el que hizo todo, el que te creó, el que tiene un propósito para tu vida, el que te ama, el que hace que venga todos los días el sol, la luna, la lluvia, que mantiene todo el universo, si Él te escucha, ¿qué va a ser grande o difícil o complicado de más para Dios? Hay una razón por qué Dios se acercó a ese ciego y le dice, decime vos, ¿qué puedo hacer por ti? La pregunta es, ¿qué crees vos que yo puedo hacer por ti? Y cuando dice, quiero ver, dice, yo creo que me podés hacer ver. Y Jesús le dice, tu fe te sanó, porque creíste,
podés ver. Y dice la Biblia que al instante recobró la vista y glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús. Si nosotros no tenemos, por ahí cuando empezamos a desarrollar nuestra vida de oración, hacemos esas oraciones genéricas. ¿Viste? Señor, bendecí la iglesia, bendecí mi vida, bendecí mi matrimonio, bendecí mi trabajo. El top de las peticiones siempre es algo con las finanzas. Señor, aumenta el sueldo. Señor, baja la inflación. Y amén. Y es eso. Y eso lo que demuestra en realidad es que no tenemos todavía la comprensión completa de quién es nuestro papá Dios, a quien podemos acercarnos y pedir nuestras necesidades personales. Cuando en lugar de decir, Señor, bendecí la iglesia, bendecí a Rodo, bendecí mi vida, mi trabajo, amén, yo empiezo a decirle, Señor, esa amiga que está en mi trabajo, todos los días a mi lado, yo te pido que abra su corazón y que ella pueda empezar a tener sed de tu presencia y que ella me venga a preguntar a mí cómo es que yo te conocí y que yo tengo una oportunidad de contarle mi testimonio y cuando le cuente mi testimonio, ella pueda decir, yo también quiero el Jesús al cual vos conocés. Dios, que eso pase esa semana. Cuando yo hago esa oración, lo que estoy haciendo de hecho es diciendo a Jesús que yo creo que Él puede hacer lo que recién le pedí. No es salvar el mundo. Jesús trae gente a la iglesia. No, Señor, que las personas que viven en los edificios que están cercanos a esa iglesia puedan ver la publicidad en internet y puedan sentir un llamado tuyo y puedan venir a visitarnos y cuando bajen esa escalera puedan sentir la presencia de Dios y cuando entren en ese lugar sean bien recibidos y sientan tu amor y quieran conocerte. Yo estoy diciendo cosas porque creo de hecho que aquel al cual estoy pidiendo es capaz de hacerlo. Amén. O sea, hay una razón porque Jesús nos dice que quiere escuchar de nosotros qué es lo que queremos. Y además de que, yo creo que además de que cuando pedimos algo específico, eso desafía nuestra fe a creer que Dios puede hacerlo. Yo también creo que la Biblia nos enseña a orar algo específico, porque si nosotros pedimos algo que es muy puntual, muy personal, muy nuestro, y Dios nos contesta tal cual pedimos, el reino de Dios se manifiesta y Dios es glorificado. Imagínense que yo llego a Rodo y digo, yo quiero que me consigas algo de regalo de cumpleaños. Pero qué amor, lo que quieras. Cualquier cosa. Y que me venga y me regale algo, yo le voy a decir gracias. Y sentí el amor de él por mí porque me regaló algo. Pero si yo le digo, amor, yo quiero algo de cumpleaños que no hay en Buenos Aires. Es una comida o es una, no sé, una crema, una cosa que solo hay en Brasil o solo hay en otra provincia, pero hay un local que hay una chica que vende, no sé, pero conseguíme eso de cumpleaños. Y él va y hace, y el día de mi cumpleaños me trae algo que es justo lo que pedí y que encima era difícil de conseguir. Me demostró mucho más de su capacidad de amarme que si me trajera cualquier cosa, ¿sí o no? La voluntad de Dios es demostrar sobre tu vida, sobre mi vida, sobre esa iglesia, la gloria de Dios. No, Señor, ayúdame a ser más feliz y a ganar más plata. No, la gloria de Dios, el reino de Dios quiere ser manifiesto en tu vida, en esta iglesia, en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos la fe suficiente de pedirle a Dios algo específico, cuando recibimos esto, sabemos que Dios fue el que hizo. Y cuando tenemos convicción que Dios nos contestó una oración, Dios es glorificado. Miren lo que dice Juan 14. A ver. Bueno, después vuelvo en esa. Pasa una más. Juan 14, 13 y 14. Dice así: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo... Jesús dice, acércate, vení.
¿qué es lo que querés que yo hago por ti? Cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo lo haré. Y sigue diciendo, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Dios es glorificado cuando contesta nuestras oraciones, porque se manifiesta el reino de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida a través de una oración. Saben que a pesar de que mis papás son cristianos y que yo crecí básicamente en una casa que me enseñó desde chiquita a ser cristiana, yo y mis hermanos, todo el resto de mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelos, no eran cristianos. Y de hecho, tenían bastante prejuicio en relación a la iglesia y lo que era ser cristiano y todo más. Así que sufrimos toda la misma presión que debe ser que ya sufrieron ustedes al posicionarse con su familia en relación al Evangelio, ¿no? Y eso fue muchos años que nosotros íbamos a la iglesia, servíamos a Dios y que la familia hacía bromas, hacía chistes y no entendía y no quería nada con Dios. Y pasó que un tío, el hermano de mi mamá, sufrió un accidente muy, muy grave en una autopista, que entró con el auto bajo un camión. Se durmió mientras manejaba la noche en una ruta en Brasil y estaba un camión de esos que llevan autos, que son muy largos, que llevan como 10 autos. Se durmió detrás de un camión así, pisó el acelerador con el pie, se durmió con la cabeza, aceleró y entró con el auto bajo eso. O sea que quedó prensado ahí bajo el camión. Le tuvieron que venir a abrir el auto para sacarlo. Bueno, estuvo 3 meses en terapia, se rompió todo lo que imaginan de huesos. Le hicieron, no sé, 7 cirugías en una semana. Estaba en un estado gravísimo. Estaba internado en terapia y cuando mi familia supo de eso, esa noticia, empezamos a orar. Entonces mi mamá nos llamó, nos avisó y dijo, nosotros vamos a orar, por más que ellos no conozcan a Dios y que no sepan, vamos a orar por una intervención de Dios, porque si vuelve de ese accidente, vuelve vegetal. Y todos los días nos juntábamos, mi papá, mi mamá, nos llamaba a mí, a mis hermanos, y orábamos por la vida de mi tío. Algunas veces fuimos al hospital, estuvimos orando por él ahí. Orando, empezamos a contarles a la gente de la iglesia para que estuvieran orando por nosotros. Y mi mamá dijo, yo quiero hacer una oración específica en esa etapa que está viviendo mi familia. Yo quiero orar para que ese accidente sirva para que Dios manifieste su gloria y que la familia conozca a Jesús y quiera venir a Jesús por causa de lo que Dios va a hacer en la vida de ese tío. Entonces empezamos a orar eso. Señor, abrí el corazón de mi bisabuela, de mi abuela, de mi otra tía, para que ellos vean que tu mano es la que va a sacar a ese tío del hospital y que vos vas a obrar algo en él y que ellos van a ver que vos sos el Dios y que te van a reconocer en sus vidas como Señor y Salvador. Y empezamos a orar específicamente por la salvación de nuestra familia, a través de eso. Y él empeorando en terapia, los médicos decían que era para esperar lo peor y todo eso. Y empezamos a ir al hospital, empezamos a orar y de a poquito fue mejorando, fue saliendo, salió del coma. Volvió la conciencia, empezó, y para resumir y no alargar la historia, salió del hospital vivo, con la función neurológica normal, caminando, no tiene varias cosas, no tiene vaso, no tiene un pedazo del hígado, no tiene un pedazo del intestino, tiene varias cosas cortadas, pero sobrevivió. Y digamos que a los 15 días que tuvo alta del hospital, porque toda esa familia es de otra ciudad, no vivía en la ciudad que vivíamos nosotros. Íbamos con el grupo de jóvenes de la iglesia a la ciudad donde vivía mi familia a hacer un culto especial en una iglesia. Y los invitamos a ese tío y a toda mi familia a estar en esa reunión, en una iglesia en la ciudad donde ellos vivían. Y vinieron mi bisabuela,
la abuela de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, los tíos. Que se había enfermado vino con muletas, que todavía estaba recuperándose. Y en esa noche que estábamos nosotros ahí con el grupo de jóvenes, yo di el testimonio de cómo Dios había salvado de la muerte a mi tío. Porque yo quería que ellos supieran que lo que pasó, que fue un milagro, era la mano de Dios. Y que nosotros estuvimos orando por eso y que sabíamos que Dios había hecho algo en la vida de él. Entonces conté ese testimonio. Todavía era chiquita, tenía como 14, 15 años. Y dije, yo estoy acá para decir que hoy está vivo ese tío porque Dios tuvo misericordia y porque Dios es el que sana, es el que salva y todo más. Después pasó la palabra al pastor que iba a hacer el culto y cuando termina dice, yo quiero que venga acá adelante los que quieren hoy entregar sus vidas a Cristo. ¿Y quién se levanta? El tío, con la muleta. Y la bisabuela, y la abuela, y la otra tía, y empezaron a venir mi familia adelante, y mi mamá me miraba, y la primera que fuimos fue mi bisabuela, que ya era bien, bien viejita, y mi mamá y yo juntas la conducimos en una oración para entregar su vida a Cristo, que había pasado toda su vida creyendo en un montón de otras cosas que no tenían nada que ver, y en ese día entregó su vida a Jesús. Pero yo creo que esto es cosas que recibimos por tener la osadía de pedirle a Dios específicamente por esto. No es, Señor, haz tu voluntad, si querés salvar a mi familia, salvalo, si no, es tu voluntad. ¿Quién soy yo, Señor, para cambiar tu voluntad? Vos sos alguien muy importante porque sos hijo de Dios y tenés en tus manos la autoridad para hacer con que cosas que están en el cielo vengan a la realidad a través de tu oración. Entonces yo creo que hay esas dos razones por las cuales Jesús nos hace decir lo que queremos. Porque al decir tenemos que ejercer fe, que Él puede hacer lo que estamos pidiendo. Y porque al decir algo específico, Dios es glorificado al contestarnos esa oración. Sabemos que fue Dios. La gente a nuestro alrededor sabe que fue Dios. Y eso glorifica al nombre de Dios. Esa autoridad tenemos nosotros. Y hay una historia en la Biblia que me llama mucho la atención. Vuelve uno más. Solo esa imagen que hay ahí es lo que yo les quería decir. Nosotros tenemos que tener la misma sencillez, inocencia que tiene un niño cuando pide algo a su papá. ¿Ustedes se acuerdan de esa época? Cuando eran chiquitos iban al mercado, a la panadería o a un local de juguetes. Y cómo iban y decían, papá, yo quiero este, quiero el otro, quiero el amarillo, quiero el... ¿Por qué un niño tiene la confianza de decirle a su papá quiero eso? Porque el papá le da lo que le pide. Por ahí no siempre, por ahí tiene los límites de decir, mira, eso papá no puede comprar, elegí otra cosa. Pero conoce el carácter de padre hacia el niño. Y tenemos que tener eso con Jesús. No podemos decir, ay, ¿quién soy yo? Pues mira, primero que mi vida está un lío. Yo todavía estoy en el pecado, estoy haciendo cosas malas. Así que no tengo el derecho de acercarme a Jesús. Eso no es bíblico. Y segundo, que ¿quién soy yo tan chiquito y una persona entre las 7 billones que hay en el universo para pedirle algo a Dios? Vos sos hijo de Dios. Y hay cosas que están esperando para que sean pedidas, para que vengan a la realidad. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Y hay una historia en la Biblia de un tipo que tuvo mucha confianza, que le podía pedir a Dios lo que quisiera, que está en el libro de Tiago, en el capítulo 5, del 17 al 18. Elías era un profeta que... Es muy bueno leer la historia de Elías porque vos ves que hay momentos que Elías estaba con toda la furia contra el mundo espiritual y conquistaba y hacía, y hay otros momentos que se sentía tan débil como nosotros. Así que nos hace sentir bien y ver que nosotros podemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que podemos conquistar las cosas en Dios. Y ese pasaje dice lo siguiente: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y con fervor oró
que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y entonces volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Lo que pasó en esa historia es que Dios le dijo a Elías: no va a llover mientras vos no ores pidiendo la lluvia. Yo te doy esa autoridad. Y lo que pasó es que Elías dijo: Señor, que no llueva. Chicos, no es que Elías le pidió algo de su vida. Señor, hacé con que la cosecha ese mes sea más abundante, hacé con que vengan más trabajadores, hacé con que yo... No, Elías pidió algo que cambiaba todo para toda la gente, porque si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay fruto, hay un montón de gente, hay un pueblo que sufre una consecuencia por eso. Y Dios lo escuchó. Y dice la Biblia que pasado 3 años y medio llegó el tiempo que debía llover, pero no llovía. Hasta que se arrodilló Elías y oró otra vez, y dice la Biblia que el cielo dio su lluvia y entonces la tierra produjo frutos. Chicos, ¿por qué Dios elige manifestar su voluntad a través de la oración de alguien? Hay un principio acá que nosotros tenemos que conocer y que creer. Dios tiene una voluntad que no es hecha sí o sí. No es como un destino. ¿Viste? Ah, eso te pasó porque era el destino. Sí o sí lo iba a pasar. No. Hay muchas cosas que estamos perdiendo que no están pasando en nuestra vida por el simple hecho de que no pedimos a Dios. No es que no sea la voluntad de Dios. Ay, ¿cómo puede ser que hace 1 año que vengo a la iglesia y que Dios todavía no me cambió mi matrimonio? Pero estás pidiendo. No, pero no es la voluntad de Dios. No es que como la voluntad de Dios pasa sí o sí. Hace 1 año que estoy viniendo a la iglesia y Dios todavía no me sacó las ganas de pecar. ¿Cómo puede ser eso? Yo pensé que en 1 mes en la iglesia yo no iba más a querer a pecar. ¿Pero vos le pedís a Dios que te saque las ganas de hacer eso? No. Pero él es Dios. ¿Quién soy yo para cambiarle la voluntad? Bueno, Elías cambió la lluvia por su oración. Imagínense que pasó esto por causa de la oración de un hombre. Yo les digo que si fuera un pueblo orando, yo iba a decir, bueno, es un pueblo. Toda la gente pidió que no llueva. Después toda la gente pidió que llueva. No, chicos, un hombre. 3 años y medio. Así estuvo la tierra porque Elías pidió a Dios que no lloviera. Y después, al día siguiente, pidió Elías, se alarga a llover. Un hombre. ¿Y sabes lo que me encanta del versículo anterior? ¿Cómo empieza? Elías era un hombre que estaba sujeto a las mismas dificultades que nosotros. Lo que él quiere decir es, no piensen que Dios escuchó a Elías por quien él era. No, Elías era un capo. Elías un santo. Elías... La Biblia pone énfasis en decir, Elías era igual que nosotros. Punto. Ahora, oró y no llovió. Volvió a orar y llovió. ¿Lo que está diciendo la Biblia? Chicos, el que hace lo que pide uno es Dios. No es que si yo pido, tiene más poder de que si Nico pide. O si Nico pide, tiene más poder que si Ale pide. Bueno, Nico, hace vos la oración por nosotros porque vos sos el más santo de la iglesia, así que te va a escuchar más. Rodo, vení vos, orá vos, porque yo no creo que Dios va a escuchar. La Biblia dice, Elías era tal cual nosotros, pero tuvo fe de que Dios le había dado esa autoridad porque fue una palabra que vino de Dios a él y dijo, bueno, yo creo en tu palabra, no va a llover. No llovió. 3 años y medio. Bueno, Señor, ahora es tiempo de lluvia, por favor que llueva. Imagínate vos, si vos decís que llueva y llueve. Dios no puede dar esa autoridad a todos nosotros, sino cuando no quisiéramos trabajar y vamos a decir, Señor, que llueva hoy, que se inunde la calle donde trabajo, que no se puede ir a trabajar. Pero esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Y yo creo mucho que Dios quiere llevarnos a un nivel de oración específica por cosas que queremos, que deseamos, para que podamos ver la gloria de Dios manifiesta en nosotros y en nuestra iglesia de una forma como nunca vimos antes.
Sabe que cuando, ustedes saben ya esa historia, cuando Dios nos empezó a desafiar a que viniéramos a otro país y empezamos a sentir que Dios nos quería cambiar de Brasil, que nos iba a llevar a otro lado, que estaba queriendo empezar algo en nuestra vida, empezamos a hacer un ayuno y en este ayuno teníamos una pregunta específica para Dios. Decinos a cuál ciudad debemos ir. Señor, si quieres hablar otras cosas en ese ayuno, amén. Recibimos. Pero estamos acá para que en estos 10 días nos digas el nombre de la ciudad a la cual queremos ir. Y a veces nosotros compartimos esta historia con otras personas que tienen llamados misioneros o llamados a plantar una iglesia en otro lado y dicen, yo di tantas vueltas y Dios nunca me dijo la ciudad. Y yo medio que elegí. Bueno, yo veo que hay necesidad, no sé, que tal ciudad de Argentina tiene pocas iglesias. Bueno, yo siento que va a ser bueno si voy para ahí. Y cuando escuchan esa historia dicen, ¿por qué a ustedes Dios les dijo la ciudad? Y siempre decimos, porque preguntamos. Es verdad, teníamos fe de que Dios de hecho nos iba a decir el nombre de la ciudad a la cual teníamos que ir. Y estuvimos ahí ejercitando y aumentando nuestra fe hasta que escuchamos juntos el nombre Buenos Aires. Y eso hoy para nosotros, cuando estamos acá en tiempos de dificultad o que miramos al trabajo y decimos, Señor, estás con nosotros, y nos acordamos de ese día, de esa experiencia en que Dios nos dijo esa ciudad, sabemos que es de nuestro lugar. Pero hay cosas que no preguntamos a Dios, no pedimos a Dios. Vos estás ahí diciendo, ay, ojalá mi vida estuviera, yo escuchara más la voz de Dios, ojalá yo tuviera más tiempo de oración, ojalá yo pudiera entender más la Biblia, ojalá yo no tuviera ganas de ir al mundo y al boliche y a emborracharme, ojalá yo tuviera más santa, ojalá yo tuviera un matrimonio mejor. Pero pedile a Dios, así con tus palabras, y sé específico cuando estás pidiendo algo. No digas, Señor, cambia mi familia. ¿Pero qué querés que te haga? Es lo que preguntó Jesús al ciego. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué crees vos que yo puedo hacer por ti? Y vos tenés que decirle, Señor, yo quiero pedir que hagas tal cosa. Saben que nosotros cuando nos mudamos a ese departamento, que ya saben el milagro que fue, además de todo el milagro, de no tener la garantía ni nada, de alquilar un contrato de 2 años con un número de pasaporte, yo adoraba que quería un departamento en un piso alto donde de la habitación pudiera ver el sol bajar, el atardecer. ¿Y saben qué es lo más loco? Que Dios le contestó. Y yo cuando miro eso en la vida de Rodo, a veces digo, ¿cómo puede ser que seas tan amigo de Dios? Pero no es que sea tan amigo de Dios, es que tiene la osadía de pedirle a Dios algo específico. ¿Por qué cree? Yo soy hijo. Si no me da, amén. Pero ¿y si me da el atardecer en mi habitación? Todas las tardes yo me voy a acordar que Dios me ama y que Dios me contestó. Y eso es la gloria manifiesta de Dios en mi vida. ¿Y por qué no tenemos nosotros el coraje de decir, Señor, eso es lo que quiero? No le pidas una BMW amarilla mañana delante de tu casa, que no va a estar. Pero si vos orás según la voluntad de Dios, vas a ver como ese ciego que al instante recobró la vista. Y saben, también nosotros como iglesia, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que esa ciudad se convierta? ¿Queremos que nuestros amigos que no conocen a Jesús, que hacen chistes de la iglesia, que piensan que la iglesia está para pedir plata, que no tienen conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz por ellos, queremos que ellos conozcan a Dios? Y pedimos eso. Pero pedimos por sus nombres. Pedimos, Señor, Nico, Maro, Rafa, Kate. Yo quiero ellos acá, quiero que el corazón de ellos se abra, quiero que yo tenga en esa semana en el trabajo una oportunidad de compartir tu evangelio. Saben que donde yo trabajo es muy movido porque como son consultorios, a cualquier momento puede llegar un paciente, lo tengo que atender y a veces está movido y yo quiero hablar con alguien de Dios, de la Biblia, y entra alguien y sale alguien. Y a veces yo oro y digo, Señor, hoy dame una oportunidad, 30 minutos, 20 minutos, que no entre ningún paciente y que yo tenga a esa persona para hablar. Y pasa. Y yo digo, ¿por qué no pido más eso?
Porque a veces nosotros tenemos un sueño, ay, nos encantaría que la iglesia se llene, que las personas de Buenos Aires conozcan a Jesús, que los jóvenes, los matrimonios jóvenes, la gente que no tiene problemas, que no venga solo a la iglesia porque está mal, pero que conozcan a Jesús. Queremos eso, pero estamos pidiendo, estamos diciendo quiénes son las personas que queremos traer. Estamos diciendo qué es lo que queremos ver. Señor, queremos salvación, queremos corazones abiertos, queremos que cuando venga un enfermo podamos poner las manos y orar por él y que sea sanado. ¿Estamos orando eso o no? Porque esa es la pregunta de Jesús para nosotros. ¿Qué quieren ustedes que yo les haga? Saben que les cuento esa última historia porque me van veniendo a la cabeza muchas historias. Cuando teníamos más o menos un año acá, todavía estábamos juntándonos en casa, no teníamos ese salón, hacíamos como si fuera un gran GBO. Vino a la reunión una mujer que ya era grande y que dijo, mira, yo estoy acá porque mi marido me dijo que va a salir de casa esa semana, yo tengo hijos, yo no trabajo, yo dependo de él, y es más, yo lo amo, estamos en muchos problemas hace mucho tiempo, ya no nos hablamos en nuestra casa hace como 2 meses, es la charla, por favor pedí a tu papá que me pase la sal. Bueno, papá, mamá pide que te pase la sal. Bueno, decirle a tu mamá que era así, ya no nos hablamos. Y yo vine acá porque necesito que Dios me ayude en esa situación. Está mal que busquemos a Dios en un problema, está mal, pero Dios es misericordioso. Todos nosotros hacemos lo mismo, cuando estamos bien no nos acordamos de Dios y cuando estamos mal lo buscamos. Mejor y feliz es la persona que viene para Dios por amor, pero bueno, nos pasa. Y dice, yo estoy acá por eso, pero ni siquiera tengo la intención de que Dios salve mi matrimonio, porque mi matrimonio ya se terminó. Pero tengo la intención de que Dios me dé una luz, una dirección de lo que debo hacer yo con mi vida. Y entonces Rodo y yo empezamos a orar, no, queremos ese matrimonio restaurado. Queremos ese matrimonio, que Dios intervenga y que ella y que él puedan conocer a Jesús y que Dios pueda hacer algo, un milagro en el matrimonio de ellos. Y empezamos a hacer charlas de parejas que no eran un solo día, así como hacemos ahora, sino que hacíamos cada clase un día, varias semanas. Y empezó viniendo ella y una vez dijo, yo le cuento, ¿no? Que estoy orando para que Dios restaure su matrimonio. Y me dice, mira, si vos querés orar, por eso, ora. Pero la verdad, yo te digo, si mi marido no sale de casa y nos quedamos juntos, es el mayor milagro que vos ya oraste en tu vida, porque no sabes cómo es la situación en mi casa. Ya se llevó las cosas, ya está buscando departamento, ya. No importa, Dios es Dios. Y empezamos a orar, queremos ver ese matrimonio restaurado, queremos ver ese matrimonio. Empezó a venir ella, ese hombre nunca vino en una reunión, en una charla, pero empezó a cambiar, en estas semanas que venía ella a la charla, empezó a cambiar él sus actitudes. Y ella cada semana que decía, qué raro, porque es como si yo, que soy la que estoy escuchando lo que ustedes están hablando, y quiero poner en práctica y cambiar, es como si cuando yo volviera a casa, de alguna manera, yo pasara algo de eso para él, porque sin hablar, que no nos hablamos, él está empezando a hacer las cosas que ustedes me están enseñando. Y ni siquiera era convertido ese hombre, no caminaba con Dios, no tenía la presencia del Espíritu Santo, nada. Pero Dios, en su soberanía, estaba enviando su presencia sobre esa casa y cambiando esa situación. Y les cuento, están casados hasta hoy. No se fue el hombre, se restauró ese matrimonio, no se quedó en la iglesia, que son cosas que también pasan, de que nosotros venimos a Dios y cuando nos arregla un problema decimos, ¡ay, qué bueno es Dios! Bueno, puedo volver a mi vida normal. Pero Dios sigue siendo misericordioso, pero es una cuestión de que tengamos la fe de pedirle a Dios qué es lo que queremos ver. Pensá algo que sería así, Dios, eso sería un milagro. Y me encantaría ver que hagas eso.
la salvación de alguien que conoces, que Dios te sane tus emociones, que Dios te sane de un trauma, de una relación que tuviste pasada, que te dejó marcas, que Dios te dé una familia, que Dios te dé un matrimonio, que Dios te santifique de algo que estás luchando hace mucho, lo que sea. Pero tenemos que pedirle a Dios. Ese es el poder de una oración específica. Y yo creo, y primeramente predico para mí y después para ustedes, que hay una gran cantidad de manifestaciones de Dios no pedidas que están esperando una oración. Hay personas para sentarse en esas sillas que ya están ahí, a las puertas, y que están esperando Dios para liberar la salvación sobre la vida de ellos, nuestra oración. Hay cambios en tu vida que están a las puertas y Dios está ahí como con el regalo en la mano, esperando que le pida, Señor, eso es lo que quiero ganar, aquí lo tengo. Hay manifestaciones de la presencia de Dios, del poder de Dios, que no fueron pedidas por nosotros y que están esperando. Esa es mi fe. Y Dios, yo sé, chicos, que Dios desea contestar tus oraciones. Mira, si yo y Rodo pedimos por la secadora y Dios tuvo la amabilidad de contestarnos y era algo tan sin importancia, cuanto más tu vida, tus necesidades, tu familia, lo que estés pidiendo. Pero tenemos que tener esa osadía de pedirle a Dios. Y hay un último versículo que está en Mateo. ¿Hay uno más? Ese. Que dice así: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se las abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. No a los que deseen, solo a los que crean, a los que pidan. Y dice la Biblia, si un hijo le pide pan al papá, le dará una piedra. El hijo no dice, papá, dame algo de comer. Le pidió pan. ¿Qué le va a dar el padre? Pan. ¿Vos querés cambios en tu vida? Pedile los cambios. ¿Querés un nuevo matrimonio? Pedile un nuevo matrimonio. ¿Querés un nuevo trabajo? Pedile un nuevo trabajo. ¿Querés ver la manifestación de Dios en tu vida? Pedile la manifestación. ¿Querés orar por un ciego y que él vea? Pedile a Dios, Señor, dame la oportunidad de orar por un ciego y que vea. Esa es mi fe y es lo que creo yo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y esa noche lo que yo quiero hacerles, antes que pasemos a orar, es que si ustedes pueden, les voy a dar 2 minutitos, agarren una hoja y una lapicera, o si no su celular, su tablet, lo que sea, y que piensen en 2, 3 pedidos de oración específicos que quieren empezar a orar. No pongan la paz mundial, no pongan que Dios bendiga mi casa, que yo sea feliz. Algo específico, algo que es un deseo tuyo, algo que querés ver en tu vida, en tu situación, en tu trabajo, en tu matrimonio, alguien que querés ver acá sirviendo a Dios. Poné eso específico y cuanto más detalles puedas poner para eso, mejor. Cuanto más, si vos querés, no sé, que Dios conteste algo en tu familia, por ejemplo, una relación que está rota, alguien con quien ya no hablas, no pongas, Señor, bendecí esa relación. Pone, Señor, que este mes yo me encuentre con esa persona, yo tenga una oportunidad de hablarle, que el corazón de esa persona se abra para mí, que yo tenga la oportunidad de contarle cómo estoy viviendo y que esa relación sea restaurada. Pone detalles, pone qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que esperás. Porque yo creo que Dios nos quiere desafiar como iglesia a ir a otro nivel de oración, a otro nivel de fe mientras pedimos, mientras creemos. Acordate de Elías. Elías tuvo la audacia de
decir que no llueva y que llueva, y Dios lo escuchó. Y dice la Biblia que era hombre como nosotros. No tenía nada especial. Porque lo especial, chicos, no es el que pide la oración. El especial no es la oración en sí. El especial es el Dios que contesta la oración. Y Dios es perfecto. Aunque vos seas fallo y tu oración sea falla, el Dios que va a contestar es perfecto. Así que cuando terminen de escribir, quiero invitarles a que cierren sus ojos un ratito y que podamos orar esa noche. También por nuestra vida de oración, por nuestra fe al acercarnos a Dios para orar. Y yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a escuchar grandes respuestas de oración acá. Y yo les voy a llamar a que vengan a contar cuando Dios les conteste una oración. Porque eso ministra la fe de otros y yo creo que vamos a tener como grupo cosas que estamos pidiendo, vamos a ver la mano de Dios y como personalmente también vamos a ver Dios contestando por nuestra fe en acercarnos para orar. Así que te invito a que cierres tus ojos un ratito, que pongas tu vida delante de la presencia de Dios y que hoy puedas decir: Señor, enséñame a orar. Sácame de una vida de oración tibia, una vida de oración más o menos. Que cada tanto yo oro y que cuando oro pido algo que no es de hecho lo que está en mi corazón. Esa noche aumenta mi fe para acercarme a tu presencia para orar. Esa noche aumenta mi expectativa al acercarme a tu presencia para orar. Esa noche aumenta mi autoridad para orar y ver las cosas que yo estoy pidiendo pasar. Señor, esa noche aumenta también mi compromiso con mi vida de oración. Porque es una vergüenza que yo no tenga cosas en mi vida hoy. No porque vos no me las querés dar, pero sino porque no estoy pidiendo. No quiero dejar pasar, Dios, cosas en mi vida por el simple hecho de que no pedí. No quiero tener una vida de fracaso porque no te pedí que me dieras vos tu voluntad. Yo quiero comprometerme, Dios, con la oración. Quiero comprometerme a que voy a decir claramente y específicamente, detalladamente, mis pedidos delante de ti. Ahí donde estás, en tu lugar, empezá a orar por las cosas que escribiste. Con fe, con expectativa, empezá a decirle: Señor, hoy voy a empezar a creer. Hoy voy a empezar a orar. Hoy voy a empezar a pedirte con fe para que tu nombre sea glorificado en mí. Con tus propias palabras, toma unos minutos y empezá a orar. Empezá a pedirle a Dios qué es lo que está en tu corazón. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú, Jesús.
Jesús. Jesús. Si esa noche vos querés tomar un compromiso, una decisión con Dios de llevar tu vida de oración a un próximo paso, a un próximo nivel, de dedicarle más, no solo más tiempo, sino de empezar a pedirle cosas específicas a Dios que hasta ahora no venías pidiendo porque tenías entendido que Dios iba a hacer su voluntad cuando quisiera. Si vos querés decir, no, yo quiero comprometerme a que voy a empezar a pedirle a Dios nuevas cosas, porque quiero ver su gloria manifiesta en mi vida. Yo te pido que te pongas de pie y que puedas venir a ese espacio ahí en el medio.